¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a las noticias de este día, jueves 15 de enero, 1 de la tarde en punto, con novedades. Pati, ¿cómo estás? Vamos con información de último minuto, lo que está ocurriendo con la formalización de 3 de los hijos de Julia Chuñil, mujer desaparecida el 2024, y con algo que ha llamado la atención: el ex yerno, que también había sido detenido, ha quedado solamente con arresto domiciliario. Las razones, Max Frick nos va a contar. Max. Hola, Max. Hola, ¿cómo están, Pati, Toti? Muy buenas tardes. Sí, se está desarrollando esta audiencia de formalización de cargos en contra de los 4 imputados y, como ustedes bien dicen, el ex yerno de la víctima, de Julia Chuñil, fue dejado con la medida cautelar de arresto domiciliario. ¿Por qué? Porque no se configura su autoría en los delitos como sí los otros imputados, y además porque ha prestado importante declaración para poder aclarar este caso. Principalmente gracias a él, al testimonio que aporta una vez que es detenido el día de ayer durante la madrugada, en el cual va relatando cómo suceden los hechos, porque es un testigo de lo que ocurrió, pero no directamente. ¿Cómo ocurre todo esto? Según la Fiscalía, el viernes 8 de noviembre del año 2024, aproximadamente a las 23 horas, llega Javier Troncoso Chuñil, que es el hijo de la víctima y uno de los imputados, en evidente estado de ebriedad hasta este domicilio en el Fundo La Fritz, donde estamos nosotros, acá en la comuna de Mafil, y tiene un altercado con un vecino de la víctima, un hombre de 90 años, a quien le intenta robar su pensión. Lo golpea. La pensión eran aproximadamente 212.000 pesos. Es ahí cuando interviene Julia Chuñil, de 73 años, para impedir esta acción, y se produce un forcejeo con este imputado. Él procede a darle algunos golpes y finalmente la asfixia, lo que le habría provocado la muerte. Es ahí cuando empieza a configurarse este plan macabro de parte de la familia de esta víctima para ocultar el cuerpo acá en este mismo sector, y es por eso que la Fiscalía les ha imputado a los 3 hermanos la categoría de autores de varios delitos, principalmente del delito de parricidio, que claramente es el más grave, pero también hay delitos de robo con violencia e intimidación frustrado a este hombre de 90 años, que es con quien se produce el primer altercado, que es el intento de robo de su pensión. Maltrato corporal relevante y trato degradante por cómo trataban a las víctimas, con insultos, con violencia psicológica, todos en carácter de consumados, en perjuicio principalmente de este adulto mayor de 90 años. Parricidio consumado claramente en el caso de Julia del Carmen Chuñil Catricura, e inhumación ilegal, porque se tienen antecedentes aportados por el ex yerno de que finalmente, una vez que ocurre toda esta confusión, todo este hecho violento que desencadena en la muerte de la víctima, la entierran en algún punto de este lugar. Por eso está acá un equipo multidisciplinario de carabineros compuesto por el Laboratorio de Criminalística, el CEP, y también está personal de control de orden pública resguardando el entorno de este lugar. Como no está en calidad de autor el ex yerno, él debería salir en los próximos minutos desde el Tribunal de Garantía de los Lagos, que es en donde se está dando esta audiencia, que está siendo transmitida por el streaming del Poder Judicial y en donde se conocieron todos los detalles. Pero aquí es uno de los hechos relevantes. Se han determinado varias circunstancias agravantes. Primero, la alevosía por el hecho en el cual terminan consumando este delito, la superioridad de fuerzas, claramente varias personas más jóvenes que las víctimas, que eran principalmente adultos mayores, la ignominia, que es una suerte de humillación constante a las personas porque siguieron posteriormente con amenazas en contra de este hombre de 90 años, actuar de noche o en un lugar despoblado, y finalmente en la propia casa de las víctimas. Vale decir, 5 agravantes que claramente en este caso van a ser formalizados, eso ya está claro, pero en el caso de un hipotético juicio oral podrían constituir un agravante que cada uno por sí solo va aumentando en un grado la pena. O sea, claramente estaríamos hablando en un hipotético de un presidio perpetuo calificado para estas personas en el caso de ser encontrados culpables en un hipotético juicio oral. Sí, es interesante todo lo que nos estás contando, Max. Son varias novedades al respecto. Primero que todo, a propósito del ex yerno de Julia Chuñil, se le habría imputado el homicidio calificado con alevosía. Sin embargo, ahora no queda con prisión preventiva, a diferencia de los 3 hijos de Julia Chuñil, sino que queda con arresto domiciliario nocturno, como estamos viendo en pantalla. Además, por orden del tribunal, no se puede mostrar ni su imagen, ni su nombre, ni sus iniciales, tampoco, debido
a una orden que emana del tribunal. Ahora, Pablo San Martín Chuñil, Javier Troncoso Chuñil y Janet Troncoso Chuñil quedan los tres con prisión preventiva y sería por el delito de parricidio, ¿no? Ahora, ¿es la primera vez que ocurre algo así? Porque al parecer esta discusión con su madre, donde ella va a increparlos porque intentan asaltar a este anciano, no habría sido la primera vez que habrían estado involucrados en una situación similar, digamos. Entonces aquí uno se hace las preguntas, ¿eran delincuentes? ¿Estaban habituados a hacer este tipo de situaciones? ¿O fue solamente en esta oportunidad y llevó a que uno de sus hijos la matara? Mira, vamos aclarando varios puntos. El primero que tú mencionaste, bueno, hay una diferenciación en la calificación jurídica que hace el Ministerio Público con respecto al grado de participación. Con respecto a los tres hijos, se pide la medida cautelar que aún no ha sido determinada por el tribunal. Es lo que solicitó inicialmente el Ministerio Público. Seguramente la defensa va a tratar de cuestionarlo y de bajar a una medida cautelar menos intensiva. Solicita al Ministerio Público la prisión preventiva porque ellos están como autores, a diferencia del ex yerno, que está con otra calificación. Él está como encubridor. Es por eso que la pena baja. Además hay una cooperación a la investigación al relatar la historia como ocurre, que ahí también hay otra atenuante que efectivamente podrían redundar en que finalmente él no cumpliera una pena efectiva en el caso de ser condenado. Por eso es en esta etapa inicial de la investigación dejado con esa medida cautelar. Y con respecto a lo otro, efectivamente, Toti, habían antecedentes previos de violencia de parte de este sujeto en contra de su madre. De hecho, entre los años 2022 y 2024, según la Fiscalía, y hasta el día de su muerte, fue víctima de violencia en forma habitual por parte de su hijo Javier Troncoso Chuñil. Acciones consistentes en el ejercicio principalmente, dice la Fiscalía, de violencia física, psíquica, insultos, vías de hecho que causaron lesiones, daño y gran temor en la víctima. Incluso lo que fue expresado públicamente por ella en un culto religioso al que asistía pocas semanas previas a su fallecimiento, indicando que estaba en un tremendo peligro con uno de sus hijos, que era la vida de ella o la de su hijo. O sea, ella ya anticipaba, debido a todas estas situaciones de violencia, algo que pudiera ocurrir en su contra. Vamos a escuchar lo que dijo la Fiscalía en la audiencia con respecto a uno de los imputados, que es este ex yerno, que relata un poco los hechos, coopera con la investigación y dice que efectivamente el cuerpo de la mujer de 72 años debería estar enterrado en algún punto de la parcela. Escuchemos. Vamos desde ya a señalar que vamos a pedir la medida cautelar del artículo 155, letra A, de manera total. Las finalidades por considerar, de acuerdo a los antecedentes del proceso, que esa medida cautelar va a resultar proporcional a las finalidades, que en este momento persigue el proceso, que está con el cuerpo de doña Julia del Carmen Chuñil Catricura. En ese sentido, respecto del imputado don Bernardo Flavio, la Fiscalía hace la petición al tribunal de mutar la detención, su situación de detención, a la medida cautelar de privación de libertad total en su domicilio. Claro, Max, hay hartas interrogantes que van surgiendo, pero me quería centrar ahí en lo que va a ocurrir logísticamente con el ex yerno, porque tú dices que va a salir prontamente, ya que va a quedar con arresto domiciliario nocturno. No sé qué pasa ahí en materia de seguridad, la logística, tal vez si es que va a existir alguna posibilidad de acercarse a él y conversar o hacer alguna pregunta, pero también la seguridad que pueda tener en su arresto domiciliario, considerando toda esta situación, si es que él está colaborando o entregando información en este momento, y que yo creo que es uno de los puntos clave. Y no sé si dentro de lo que se ha conocido hasta ahora, que es esta audiencia de formalización, si se sigue esta tesis de que ella habría sido asesinada y enterrada en algún lugar ahí en la cercanía, si es que él había entregado algún antecedente en ese sentido. ¿De dónde podría estar Julia Chuñil? Sí, él entregó un punto en el cual ha buscado incansablemente este equipo de carabineros que está acá con un georradar, que incluso ya marcó un punto de interés nuevamente, en donde otra vez va a empezar a realizar una excavación carabineros
Están trabajando con una máquina que lo que hace es escanear el terreno y ver dónde el terreno ha sido removido o tiene una densidad distinta que podría indicar que, por ejemplo, ahí se hizo una excavación o se removió tierra. Hasta el momento no ha habido resultado que nosotros sepamos, por lo menos, o que se haya informado. Y eso también nos imaginamos que a la hora de un juicio oral, en donde el estándar probatorio cambia, evidentemente, es muy distinto a una audiencia de formalización de cargos, no va a bastar solamente con la declaración de uno de los imputados, sino que probablemente van a tener que tener el cuerpo de la víctima, que este propio imputado que confiesa dice que fue asesinada por uno de sus hijos. Entonces ahí claramente va a tener que cambiar esto. Por eso que se ha trabajado incansablemente desde el día de ayer, desde que se hicieron los operativos y se detuvieron a 2 de los hijos en este sector de la víctima. No ha parado de trabajar Carabineros, a excepción de cuando cayó una lluvia y se hizo imposible por un tema logístico seguir trabajando. Pero la verdad pareciera que acá los trabajos van a continuar durante todo el día para tratar de ver si efectivamente esta tesis que entrega el ex yerno es real y si es efectivo que Julia Chuñil fue asesinada y su cuerpo fue enterrado acá, Pati. Claro, sí. Preguntarte nuevamente por lo que te planteaba sobre alguna medida de seguridad especial que se vaya a tomar con él y lo que tú también planteas, no basta aquí, lo sabemos, con una declaración, con lo que pueda entregar como testimonio a alguna persona, sino que se requieren de otros antecedentes, de pruebas, que se supone debiesen estarse exponiendo ahora en la formalización. ¿Qué hay también con eso? Mira, lo más probable es que con respecto a la seguridad del imputado, que va a quedar en arresto domiciliario en algún domicilio que él tiene que haber acreditado, que tiene que ser uno cercano acá donde fue detenido, la Fiscalía cuenta con una serie de herramientas para poder darle protección. Hay medidas de protección que pueden ser vigilancias constantes de Carabineros y que incluso pueden ser las mismas patrullas que tienen que certificar que se cumpla la medida cautelar de arresto domiciliario. Hay que recordar que si a una persona le dan arresto domiciliario nocturno, generalmente parte de las 22 horas hasta las 7, 8 de la mañana, y si hay un incumplimiento de eso, la Fiscalía está en la obligación de realizar una nueva audiencia de revisión de medidas cautelares para decir que se incumplió una, por lo tanto tiene que ser una más gravosa, porque el imputado finalmente no está cumpliendo con la medida cautelar que le impuso el tribunal. Entonces hay medidas de protección de las cuales puede disponer Fiscalía para estas personas, y en la carpeta investigativa, Pati, también constaba de testigos que en un momento rehusaron seguir cooperando con la investigación porque habían sido intimidados por uno de los hijos de la víctima. Por lo tanto, no es descabellado pensar que se pueda producir algún tipo de amenaza o acto intimidatorio en contra de él. Hay testigos protegidos que declararon sin su nombre, sin ningún tipo de identificación, porque tenían temor a estos familiares de Julia Chuñil, que habían amenazado ya previamente a otras personas en el sector, y se conocía públicamente lo que habían hecho con este adulto mayor, a quien intentan asaltar esa noche, principalmente uno de los hijos, y que desemboca lamentablemente en lo que sería este homicidio de la víctima de 72 años. Entonces, claro, hay elementos que podrían hacer presumir que esta persona en libertad, su seguridad podría correr cierto riesgo, porque además es un arresto domiciliario parcial, él puede salir en el día a la calle. Claro. Sí, hay varias cosas que dilucidar y que tratar de ir entendiendo con la información que hemos ido conociendo en las últimas horas, todas o la gran mayoría de ellas probablemente entregadas por el ex yerno de Julia Chuñil, y por lo mismo también esta medida cautelar más baja. Max, aquí hay 2 hermanos que tendrían un rol importante, digamos, que es lo que es importante dilucidar. El que estamos viendo en pantalla, que es una entrevista que hizo Matías González, es Javier Troncoso Chuñil. Él habría sido el hijo de Julia Chuñil que intentó asaltar a este anciano y que finalmente ahorcó o golpeó a su madre, ¿no? Cuando ella intervino con este asalto. Claro, que la asfixia. Exactamente. Y por otro lado, para entenderlo, está Pablo San Martín Chuñil. Son hijos de distinto padre, pero son ambos hijos de Julia Chuñil. Y Pablo San Martín, por lo que habíamos entendido, era a quien su madre quería traspasar el nombre de una propiedad que ella tenía. Y además fue quien enarboló una bandera de lucha y búsqueda por Julia Chuñil, porque él estuvo en conciertos, salió en medios de comunicación, envió un mensaje para el Día de la Madre, en fin, buscando justicia para Julia Chuñil. Entonces, la pregunta es, ¿él también estaba confabulado con su hermano? ¿Él no sabía hasta ese momento lo que había ocurrido con su madre? ¿O los tres, incluyendo a Janet también, que es la otra hija, habrían estado de acuerdo para ocultar su cuerpo después de matarla? No, todos estaban en conocimiento, porque de hecho la Fiscalía lo que dice es que el autor material del hecho efectivamente es Javier.
pero al estar presentes sus otros dos hermanos, Janet y Pablo, claro, ellos pudieron haber impedido este homicidio, o parricidio en este caso, porque se trata de la muerte de la madre. Entonces, por eso también los formalizan en calidad de autores. O en grado de autores, mejor dicho. A mí me impresiona, Max, bueno, y como toda es por eso que... Perdón, como toda la opinión pública, en el caso de Pablo en particular, lo vimos en conciertos, con carteles, en la televisión, saliendo en distintos medios de comunicación, porque claro, recordemos que en un principio, y por eso el vuelco de este caso, se había hablado de que ella habría sido una perseguida política, que habría sido una activista medioambientalista y que por eso también se le habría dado muerte. Sin embargo, con el tiempo nos dimos cuenta que, bueno, desde ayer, que este caso tuvo este vuelco inesperado, pero llama la atención la frialdad que tuvo uno de sus hijos, sabiendo que habían matado a su madre y poniéndose de acuerdo con el resto de sus hermanos para pasearse a diestra y siniestra por todos los medios de comunicación, por conciertos, por distintos lados, tratando de uno, desviar la información y dos, de que no se notara o que nadie supiera que fueron ellos. No, y hay un dato que es más revelador aún, que en las semanas posteriores a esta denuncia inventada por presunta desgracia, estos 4 imputados comenzaron a comportarse como una suerte de herederos, apropiándose y aprovechándose del patrimonio de Julia Chuñil, vendiendo bienes de su propiedad como ganado, un carretón de bueyes y repartiéndose el dinero de toda esa venta. Incluso, dice acá, en la acusación de la Fiscalía, llegando el imputado Javier el día 8 de diciembre a realizar una cotización para comprar una sepultura familiar en el Parque Los Laureles de Valdivia. O sea, ellos empezaron a usufructuar después de esta herencia de su madre sin tener claramente la sucesión. Por lo tanto, todos estaban en conocimiento de lo que había pasado. O sea, no había nadie que pudiera decir, no, yo no estaba, yo estaba en otra casa. La Fiscalía cree que estos hermanos que fueron testigos pudieron haber impedido el crimen. Escuchemos más declaraciones como la abogada defensora de estos imputados, que habló extendidamente también con respecto a esta teoría de que si no hay cadáver, no hay crimen, no hay cómo acreditar el homicidio. Escuchemos. En este caso, considerarse que concurre respecto a mi representado, nosotros vamos a solicitar en este caso, magistrado, que la medida cautelar que se imponga finalmente al mismo sea la de un arresto domiciliario parcial. Vamos a fundar en los antecedentes que se mantienen en la carpeta investigativa esta solicitud, pero también, como dije, en los delitos por los cuales ha sido efectivamente formalizado. Bueno, en este caso se le está imputando también a título de encubrimiento la comisión tanto de un robo con intimidación como de un homicidio calificado. Mi representado es una persona que desde el inicio de la investigación ha colaborado con la misma, ha prestado varias declaraciones. El encubrimiento no se puede basar en este caso, omisiones derechamente realizadas por parte de la persona, ¿cierto?, que ha sido imputada. Claro, estamos en proceso de formalización, se están entregando ahí los antecedentes, queda todavía un espacio importante para lo que tiene que ver con la investigación. Estamos a la espera ahí de conocer las medidas cautelares que se vayan a tomar. Lo que te quiero preguntar es por lo que estamos viendo en uno de los recuadros, este operativo, este despliegue que se ha hecho para intentar dar con Julia Chuñil. ¿Qué ha ocurrido con esa búsqueda? ¿Dónde se ha concentrado? ¿Hay algún indicio, algún resultado que se haya podido obtener? Mira, hasta el momento no tenemos conocimiento de algún resultado que por lo menos haya llamado la atención de los organismos investigadores que están acá. Han estado permanentemente con este georradar, que es un carrito que va detectando esto si hay remoción del suelo. Contábamos en la mañana que ese mismo robot fue utilizado, por ejemplo, en la búsqueda de Fernanda Maciel sin éxito, porque ahí buscó sobre un radier, que es una superficie hecha de concreto, de cemento. Bueno, acá busca directamente en la tierra, entonces puede detectar alguna remoción que haya sido reciente. Pero acá lo que llama profundamente la atención, Pati, es que la declaración de este ex yerno de la familia, que es la persona que tras ser formalizado hoy como encubridor de estos delitos de homicidio, de robo con intimidación e inhumación ilegal, dice que ellos la entierran acá. Entrega un punto, pero al parecer esos puntos no han dado resultado. Entonces hay que ver realmente qué pasó con el cuerpo, porque no es descabellada la hipótesis que el cuerpo posteriormente haya sido movido desde este lugar, teniendo en cuenta que ya lleva
2 días Carabineros buscando acá en el sector incansablemente, con varias cuadrillas de Carabineros del Servicio de Encargo y Búsqueda de Personas. Así que las acciones de búsqueda han sido, por lo menos lo que tenemos conocimiento, infructuosas hasta ahora, o si no, probablemente sus antecedentes ya habrían sido remitidos a la Fiscalía para poder ser sumados a la carpeta investigativa, teniendo en consideración que lo que más importa ahora es efectivamente encontrar el cuerpo de Julia Chuñil. Claro, eso con este georradar que está ahí en ese lugar, que tiene que ver con los antecedentes, los datos que los han llevado hasta ese punto para realizar ese operativo. Estamos viendo ahí precisamente las imágenes, este trabajo que se está desarrollando ahí, las cámaras muy atentas también a lo que se pueda obtener o algún punto de prensa que se vaya a entregar más adelante sobre los trabajos que se están desarrollando. Te quería preguntar también si es que tienes más antecedentes de Janet Troncoso, la hija de Julia Chuñil, quien también está dentro de los imputados, si es que ella ha dado algún tipo de declaración, porque se ha conocido mucho más de los hermanos, parte de eso tiene que ver con la entrevista que dieron acá en televisión, pero ¿hay algún otro dato o incluso alguna declaración que ella haya entregado en el contexto de esta detención? No, tenemos entendido que la única persona que ha declarado en la detención es el ex yerno de la víctima. Estamos hablando de Belmar, quien es la persona que va a quedar con arresto domiciliario en su casa. Belmar Flavio Bastidas, porque está formalizado como encubridor de estos delitos. Pero con respecto a Janet del Carmen Troncoso Chuñil, solo están las declaraciones que dio cuando la Fiscalía comenzó esta investigación y tenía a estos hermanos como sujetos de interés en la investigación. Y cuando se dieron esas declaraciones, estos hermanos cayeron varias veces en contradicciones, inconsistencias en la declaración, y además, al parecer, la posición o el posicionamiento, mejor dicho, geosatelital de sus teléfonos, que es el GPS, marcaba lugares distintos a donde ellos habían dicho estar en cierta hora. Entonces eso fue, de cierta manera, acrecentando la duda en la Fiscalía con respecto a si eran realmente fidedignas las declaraciones de estos hermanos. Ella cayó en contradicciones al igual que sus hermanos, por eso hoy está imputada. Pero la Fiscalía hace una distinción clave, y creo que lo mencioné al principio, Pati, que es que, pese a que solamente es Javier el que actúa como autor material del crimen, lo que dice la Fiscalía es que fue en presencia de sus otros 2 hermanos y también del ex yerno, y que ellos pudieron haber hecho algo para impedir ese delito. Esta persona estaba ebria, según la declaración, por eso llega y asalta a este adulto mayor, pero es en presencia de los otros 2 hermanos que claramente pudieron haber impedido el crimen, vale decir que la asfixiara. Vamos a escuchar declaraciones del capitán de la Bocar, que ha estado trabajando acá en este lugar y dio una vocería durante la mañana con respecto a los trabajos que se han ido realizando acá en el lugar. Efectivamente, Carabineros está acá haciendo un registro completo, estamos utilizando también tecnología, se está viendo todos los puntos que resultan donde se podría levantar evidencia de interés criminalístico. Estamos en esto trabajando, somos más de 80 carabineros que estamos justamente en este punto. Al momento van algunas diligencias en curso y es lo que llevamos aproximando que probablemente durante el día también podríamos tener más diligencias que se van a estar desarrollando específicamente en esta zona. Por las características del terreno, la vegetación, estamos haciendo un trabajo de limpieza, estamos recorriendo todos los puntos y levantando evidencia que podría ser de interés criminalístico. Estamos trabajando con georradar, pero también estamos trabajando con recurso humano, que es Carabineros, que está haciendo una revisión completa de los puntos que podrían ser de interés. Claro, porque habría estado en 2 lugares, la habrían trasladado después de darle muerte, porque lo que ocurrió fue que después de este asalto, Max, anda tú también corrigiéndonos si es que cometemos algún error, pero después del intento de asalto a este anciano, él lo amenaza con un cuchillo, y cuando Julia Chuñil intenta detenerlo, porque ella interviene en esta situación, él la amenaza de muerte. Ella finalmente logra quitarle el cuchillo a su hijo, lo lanza por una ventana y después él comienza a golpearla en un concepto que se utiliza en nuestro Código Penal, que es a traición y sobreseguro, que significa que describe alevosía y además que la víctima no tenía posibilidad de defenderse. Ella, recordemos que dentro de otras cosas también padecía artrosis de cadera. Entonces, ahí la golpean
le da muerte asfixiándola contra una pared, y luego de eso aparecen los otros hijos de Julieta Chuñil, como tú dices, que estaban presentes en el lugar, y tenemos entendido que en algún momento la trasladan a un lugar para ocultarla, y luego es cuando deciden finalmente ocultar o enterrar, eso es lo que se está buscando a esta hora, digamos, su cuerpo, ¿no? Por lo mismo, se hablaba ayer de algunos rastros de ella, de algunas ropas, hay distintos puntos, pero me imagino que ya se ha ido acercando cada vez más el punto de búsqueda dentro de ese mismo terreno. Sí, efectivamente, no hacen la inhumación ilegal el mismo día del crimen, sino que ocultan el cuerpo. Y hay una información que ha surgido de fuentes ligadas a la investigación que no fue revelada por la Fiscalía, que dicen que incluso tras darle muerte, Javier, es el otro hermano Pablo, el que diseña una suerte de féretro de madera, que es donde la tienen oculta antes de inhumarla ilegalmente. No sabemos si al momento de hacer la excavación, que según relata el ex yerno, es en esta misma parcela, la inhuman ilegalmente dentro de esta